Buenas tardes a todos y bienvenidos a HolaCast Español, el canal donde practicamos español juntos, de manera fácil y divertida. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque vamos a hablar de algo que nos interesa a todos: cómo mejorar nuestra casa sin gastar mucho dinero. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a descubrir juntos que tener una casa bonita, cómoda y bien organizada no tiene que costar una fortuna. Hay muchísimas ideas prácticas y creativas que pueden aplicar hoy mismo. Hola a todos, qué bueno que están aquí con nosotros esta tarde. Yo soy Verónica y estoy muy emocionada con el tema de hoy porque, la verdad, a mí me encanta decorar y mejorar espacios. Siempre estoy buscando ideas nuevas para hacer que mi casa se vea mejor, pero sin vaciar mi bolsillo. Y creo que muchos de ustedes sienten lo mismo, ¿verdad? Así que hoy Pedro y yo vamos a compartir muchos consejos prácticos que pueden usar desde mañana mismo. Prepárense porque hay mucho contenido útil. Exactamente, Verónica. Y antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta a todos los que nos están viendo en este momento. ¿Han intentado alguna vez mejorar algo en su casa con poco dinero? ¿Qué hicieron? ¿Les salió bien? Déjenos su respuesta en los comentarios porque nos encanta leer lo que ustedes nos cuentan. Sus experiencias también nos ayudan a todos a aprender y a inspirarnos. Ahora sí, vamos a empezar con el primer tema del día. Vamos a comenzar hablando de algo muy simple, pero que hace una gran diferencia: la pintura. Pintar una habitación es una de las formas más económicas de transformar completamente un espacio. Con un bote de pintura, una brocha y un poco de tiempo libre, puedes cambiar el ambiente de cualquier cuarto de tu casa. Y lo mejor es que no necesitas ser un experto para hacerlo. Cualquier persona puede aprender a pintar una pared en casa con resultados muy buenos. Eso es muy cierto. Yo recuerdo que hace unos años pinté la sala de mi apartamento por primera vez. Estaba un poco nervioso al principio porque nunca había hecho eso antes. Lo primero que hice fue limpiar bien las paredes. Luego puse cinta adhesiva alrededor de los marcos de las puertas para no mancharlos. Y después empecé a pintar con movimientos suaves de arriba hacia abajo. Al final quedó perfecto. Y hay un consejo muy útil para ahorrar dinero. Muchas tiendas de materiales tienen pinturas a precios reducidos porque son colores que mezclaron por error o que alguien devolvió. Funcionan igual de bien a un precio mucho más bajo. Me encanta ese consejo, muy práctico. Y hay algo importante sobre los colores. Los colores claros como el blanco, el beige o el amarillo suave hacen que un cuarto se vea más grande y más luminoso. En cambio, los colores oscuros como el azul marino o el verde profundo crean un ambiente más íntimo y acogedor. Todo depende del efecto que quieras lograr en cada habitación. Ahora quiero hablar sobre otro cambio que puede transformar una habitación sin gastar mucho: los textiles. Cuando hablo de textiles, me refiero a las cortinas, las almohadas decorativas, las mantas y los tapetes. Sí, cambiar estos elementos puede dar una apariencia completamente nueva a cualquier cuarto. Y también puedes hacer algo muy creativo con textiles viejos que ya tienes en casa. Con unas sábanas de colores puedes hacer cojines decorativos. Solo necesitas cortar la tela al tamaño que quieras, coserla por los bordes y rellenarla con algodón o con ropa vieja que ya no uses. Es creativo, económico y además es bueno para el medio ambiente, porque reutilizas materiales en lugar de tirarlos. Y hablando de creatividad, quiero preguntarles algo a todos los que nos ven. ¿Han intentado alguna vez hacer decoraciones para su casa con materiales que ya tenían? Cuéntenos en los comentarios, porque nos encanta ver lo que ustedes crean. La creatividad no tiene precio, y muchas veces las ideas más simples producen los resultados más bonitos y más originales.
Ahora, vamos a hablar de algo muy importante: la organización. Una casa ordenada siempre se ve más bonita, aunque no hayas cambiado absolutamente nada en la decoración. Lo primero que recomiendo es hacer una limpieza profunda y deshacerte de todo lo que ya no usas o no necesitas. Esto se llama en español despejar el espacio. Es un proceso muy liberador porque de repente te das cuenta de cuántas cosas innecesarias acumulas con el tiempo. Yo hice eso en mi apartamento hace unos meses y fue una experiencia increíble. Encontré ropa que no usaba desde hacía años, libros que ya había leído y objetos decorativos que ya no me gustaban. Lo que estaba en buen estado lo doné o lo vendí. Después mi apartamento se veía completamente diferente, más amplio, más tranquilo y más agradable. También quiero mencionar algo sobre los muebles. A veces no necesitas comprar muebles nuevos. Simplemente reorganizar los que ya tienes puede hacer que una habitación se sienta completamente nueva. Y si quieres renovar un mueble viejo que ya tienes en casa, también hay opciones muy económicas. Puedes lijar y volver a pintar una silla o mesa de madera para darle un aspecto completamente nuevo. También puedes cambiar las manijas o los tiradores de los cajones. Es un detalle pequeño, pero hace una diferencia visual enorme. Los tiradores nuevos se consiguen en ferreterías a precios muy accesibles, y la transformación que logran es sorprendente. Yo hice exactamente eso con una cómoda vieja que tenía en mi cuarto. La lijé, le di 2 manos de pintura blanca y puse unos tiradores nuevos de color dorado. El resultado fue espectacular. Parece un mueble completamente diferente, moderno y elegante, y el costo total fue mínimo. Es de esas experiencias que te hacen ver el potencial que tienen los objetos viejos que tienes en casa, esperando una segunda oportunidad. Ahora vamos a hablar de la iluminación, que es otro aspecto muy importante. La iluminación correcta puede transformar completamente el ambiente de una habitación. Una de las formas más simples de mejorarla es agregar lámparas de mesa o de pie en rincones estratégicos de tu hogar. Estas lámparas crean una luz cálida y acogedora que hace que cualquier espacio se sienta más íntimo y agradable. Se pueden conseguir en mercados de segunda mano a precios muy bajos. También es fundamental aprovechar al máximo la luz natural. Si tu casa tiene ventanas grandes, asegúrate de no bloquearlas con muebles o cortinas muy pesadas. La luz del sol hace que los colores se vean más vivos y los espacios se sientan más alegres. Y hablando de ventanas, hay otra mejora muy simple y económica: limpiarlas bien. Unas ventanas limpias permiten que entre mucha más luz y hacen que el espacio se vea más cuidado y ordenado. Ahora quiero hablar sobre las plantas. Las plantas son una forma maravillosa de mejorar cualquier espacio de tu casa sin gastar mucho. Añaden color, vida y naturaleza a los interiores. Además, muchas plantas tienen la capacidad de purificar el aire, lo cual es un beneficio extra muy importante para la salud de toda la familia. Si tienes niños o mascotas en casa, también es bueno saber qué plantas son seguras para ellos. Y lo mejor es que muchas plantas se pueden conseguir de forma gratuita. Si tienes un amigo o familiar que tiene una planta bonita, puedes pedirle un pequeño esqueje, que es un trozo de la planta, y plantarlo en una maceta con tierra. En pocas semanas tendrás tu propia planta nueva completamente gratis. Y no siempre es necesario comprar macetas caras. Puedes usar latas de conservas pintadas, tarros de cristal viejos o incluso unas botas que ya no uses. Son opciones originales y muy económicas. ¡Qué ideas tan creativas! Y aprovecho para preguntarles a todos los que nos ven: ¿tienen plantas en casa? ¿Cuáles son sus favoritas? Déjenoslo saber en los comentarios, porque a nosotros nos encanta saber más sobre ustedes y sobre sus hogares. Las plantas son un tema que da para hablar muchísimo y nos genera mucha conversación con nuestra comunidad.
Ahora vamos a hablar de los baños. El baño es uno de los espacios que más se puede mejorar con pequeños cambios económicos. Una de las mejoras más simples es cambiar los accesorios: el portatoallas, el soporte del papel higiénico, los ganchos de la pared y el espejo. Cambiar estos accesorios por unos de estilo más moderno puede darle al baño un aspecto completamente renovado. También organizar bien el espacio debajo del lavamanos con canastas o cajas hace una gran diferencia. Y en la cocina también hay muchas formas de mejorar sin gastar mucho. Una de mis favoritas es usar frascos de cristal para guardar alimentos secos como arroz, pasta, lentejas, azúcar y café. En lugar de tener bolsas y cajas de diferentes tamaños y formas, los frascos crean un aspecto uniforme y muy bonito. Puedes comprarlos económicos en tiendas de todo a €1 o reutilizar frascos de mermelada que ya tienes. Solo lávalos bien y están listos para usar. Me parece una idea excelente y muy práctica. Ahora quiero hablar sobre algo que a muchas personas les genera duda: hacer reparaciones pequeñas sin llamar a un profesional. Muchas veces pagamos mucho dinero por arreglos que en realidad podríamos hacer nosotros mismos con un poco de información. Reparar una pequeña grieta en la pared, cambiar un enchufe o arreglar una bisagra de una puerta son tareas que cualquier persona puede aprender a hacer. Totalmente de acuerdo. Hoy en día hay miles de videos en Internet que explican paso a paso cómo hacer cualquier tipo de reparación en casa. Antes de llamar a un profesional para cualquier problema pequeño, busca primero si hay una solución que puedas aplicar tú mismo. Muchas veces te sorprenderás de lo fácil que es y de cuánto dinero puedes ahorrar. La información está disponible para todos y solo necesitas un poco de tiempo para buscarla. Y también quiero mencionar algo importante: la prevención. Hacer pequeñas reparaciones cuando aparecen los primeros problemas es mucho más económico que esperar a que el problema crezca. Por ejemplo, si ves una pequeña mancha de humedad en una pared, es mejor actuar de inmediato antes de que el problema se extienda y se convierta en algo mucho más costoso de reparar. Absolutamente. La prevención siempre es mejor y más económica. Y hablando de ahorrar dinero, quiero mencionar la eficiencia energética. Cambiar las bombillas tradicionales por bombillas LED es uno de los cambios más efectivos y económicos que puedes hacer. Las bombillas LED consumen mucho menos energía y duran mucho más tiempo. También puedes instalar regletas con interruptor para tus aparatos electrónicos. Muchos aparatos siguen consumiendo electricidad aunque estén apagados. Esto se llama consumo fantasma y puede representar un porcentaje notable de tu factura. Muy buen punto, Pedro. Ahora vamos a hablar de cómo personalizar tu espacio con detalles creativos que reflejen tu personalidad. Una de las ideas más lindas es crear una pared de fotos. Puedes imprimir tus fotos favoritas a bajo precio, ponerlas en marcos económicos o colgarlas con pinzas de ropa en un hilo decorativo. Una pared de fotos le da a cualquier espacio un toque muy personal y muy cálido que no puedes conseguir con ningún objeto comprado. Y también puedes hacer tu propio arte decorativo. No tienes que ser un gran artista para hacerlo. Puedes pintar lienzos con colores abstractos que combinen con tu decoración, hacer collages con revistas viejas, o enmarcar páginas de libros o partituras musicales antiguas. El arte hecho en casa tiene un valor sentimental que ningún objeto comprado puede reemplazar. Y quiero hacerles una última pregunta antes de cerrar el episodio. ¿Cuál es el cambio más pequeño que han hecho en su casa y que ha tenido el mayor impacto positivo? Cuéntenos en los comentarios. ¡Qué pregunta tan buena para terminar! Y antes de despedirnos, quiero hablar sobre algo muy importante: la planificación. Antes de empezar cualquier proyecto de mejora, aunque sea muy pequeño, escribe qué quieres hacer, qué materiales necesitas,
cuánto dinero tienes disponible y en qué orden harás las cosas. La planificación evita errores costosos. Y también compara precios antes de comprar cualquier material. Visita varias tiendas y busca opciones en línea. También te recomiendo explorar los mercados de segunda mano y las aplicaciones de compraventa. Son una fuente increíble de materiales, muebles y objetos decorativos a precios muy bajos. Muchas veces, las personas venden cosas en perfecto estado simplemente porque ya no las necesitan. Y hay algo más que quiero añadir. Hacer proyectos de mejora en familia o con amigos puede ser una experiencia muy divertida. Pon música, prepara algo rico para comer y convierte el trabajo en una fiesta. Trabajar juntos hace que todo sea más fácil, más rápido y más alegre. Me parece una idea preciosa. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy. Hablamos sobre la pintura como forma económica de transformar espacios, sobre los textiles y cómo cambian el ambiente, sobre la importancia de organizar y despejar el hogar, sobre cómo renovar muebles viejos con pequeños cambios, sobre la iluminación natural y artificial, sobre las plantas como elemento decorativo y purificador del aire, sobre mejoras económicas en el baño y la cocina, sobre cómo hacer reparaciones pequeñas sin profesionales, sobre eficiencia energética y sobre cómo personalizar el hogar con toques únicos. Fue un episodio muy completo y lleno de ideas útiles. Espero que todos hayan encontrado al menos una idea que puedan aplicar en su propio hogar. Recuerden que no necesitan gastar mucho dinero para tener un hogar bonito y acogedor. Con creatividad, un poco de esfuerzo y las ideas correctas, pueden transformar su casa en el espacio de sus sueños. Y si les gustó este episodio, por favor denle un me gusta al video. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y suscríbanse al canal Holacast Español si todavía no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. El canal está hecho especialmente para ustedes, para todos los que están aprendiendo español y quieren practicarlo de manera natural y divertida. Cada episodio es una oportunidad para escuchar español real y mejorar su comprensión auditiva. Estamos muy felices de ser parte de su proceso de aprendizaje. Y no olviden compartir este video con alguien que también esté aprendiendo español. Cada vez que comparten nuestro contenido, nos ayudan a llegar a más personas. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible, y todo lo que hacemos está dedicado a ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en Holacast Español. Ha sido un placer enorme hablar con ustedes sobre este tema tan práctico y tan útil. Espero que salgan de aquí con muchas ganas de mejorar sus hogares y de practicar el español al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que queremos lograr con cada episodio. Gracias de verdad por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Holacast Español. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Buenas tardes y que tengan una tarde maravillosa. Cuídense mucho y recuerden, cada día que practican español es un día que están más cerca de alcanzar sus metas. Hasta pronto.